El episodio anterior había dejado un silencio denso en la promesa, como si el aire mismo cargara con los secretos que nadie se atreve a pronunciar. Manuel, después de semanas de desconfianza, había aceptado de nuevo a Enora, dándole la oportunidad de regresar al hangar. María, por su parte, tomaba una decisión devastadora: interrumpir un embarazo que la hacía sentir prisionera entre culpa y miedo. Y mientras las cocinas del palacio hervían de rumores, Curro comprendía que debía apartarse de Ángela para salvarla, rompiendo con ella sin romper del todo con el sentimiento que los unía. Desde aquella noche, todo en el rostro de Ángela se había transformado. La joven ya no parecía la misma criada que una vez soñó con la libertad, ahora era el reflejo de la resignación. Había aceptado el matrimonio con Beltrán no por amor, sino por necesidad, por ese cálculo frío que Leocadia llamaba prudencia. Sin embargo, en su mirada seguía ardiendo una llama, tenue pero obstinada, que ni siquiera la dote prometida podía extinguir. Leocadia la observaba con el orgullo de quien cree haber ganado una batalla que no debía librarse. En su mente, el casamiento era una estrategia para blindar el futuro de su hija, pero en el fondo sabía que estaba sacrificando algo más profundo: el alma misma de Ángela. Y esa conciencia, por más que tratara de sofocarla, la perseguía en cada silencio, en cada noche donde el eco del pasado resonaba con un reproche mudo. Cuando Ángela le expresó su última petición, la marquesa no lo creyó al principio. 2 días con Curro, lejos de la promesa, lejos de las sombras y los compromisos. Una despedida, había dicho, aunque ambas sabían que ninguna despedida es inocente. Leocadia sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. 2 días podían bastar para perder a su hija para siempre, pero también comprendió que negárselo sería convertir la boda en una condena sin redención posible. Curro, mientras tanto, vagaba por los jardines como un hombre dividido entre el deber y el deseo. Había aprendido a disimular su pena tras una sonrisa de cortesía, pero el corazón lo delataba en cada mirada hacia la ventana donde solía ver aparecer a Ángela. Sabía que debía dejarla ir, que Beltrán representaba la salvación ante la amenaza de Lorenzo, pero ¿cómo aceptar la salvación cuando significa perder lo único que le daba sentido a su vida? Las noches se le hacían interminables. Cada paso por los pasillos del palacio era una herida abierta, un eco de lo que ya no podía ser. Recordaba las promesas susurradas en los establos, los momentos robados bajo el olor a hierba húmeda, y comprendía que ninguna decisión impuesta puede borrar el recuerdo de lo que fue verdadero. Por eso, cuando recibió la noticia de que Ángela había pedido pasar 2 días con él, no supo si sentir alivio o pánico. Leocadia pasó horas frente al espejo, analizando su propio reflejo como si buscara una respuesta en la mujer que había sido. Se preguntaba cuándo había dejado de escuchar a su corazón para oír solo el ruido del poder. El rostro que la miraba de vuelta le devolvía una dureza que no reconocía. Al final, comprendió que la decisión que debía tomar no tenía que ver con Beltrán ni con la dote, sino con la libertad que le debía a su hija. Una libertad que, tal vez, llegaba demasiado tarde. Mientras tanto, en la casa, la tensión era casi palpable. Simona y Candela notaban el nerviosismo de Ángela, pero preferían no preguntar. Sabían que hay secretos que pesan más cuando se comparten. En la cocina, el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el murmullo contenido de quienes presentían que algo importante estaba por suceder. Nadie hablaba de amor, pero todos lo sentían flotando en el aire, como un perfume imposible de ignorar. Ángela, en silencio, preparaba una pequeña maleta. No llevaba vestidos de gala ni joyas, solo lo imprescindible: una bufanda de lana que Curro le había regalado, un rosario heredado de su madre y una carta sin terminar. Cada objeto era una parte de su historia, un fragmento del adiós que sabía que debía pronunciar sin lágrimas. En ese acto, había más dignidad que en cualquier ceremonia nupcial. Esa noche, cuando Leocadia finalmente entró en su habitación, no hubo reproches ni órdenes. Solo una mirada larga, densa, donde la madre y la hija comprendieron que estaban al borde de una decisión que las cambiaría para siempre. Leocadia, sin decir palabra, asintió. Y en ese gesto silencioso, Ángela sintió por primera vez que su madre, pese a todo, la entendía. En las horas siguientes, mientras Curro organizaba discretamente la salida, el corazón de ambos latía con la mezcla confusa del miedo y la esperanza. Cada minuto contaba, cada sombra en los pasillos podía delatarlos. No se trataba ya de fugarse, sino de detener el tiempo, de robarle al destino un último respiro antes de la condena. Pero en la promesa, nada sucede sin que las paredes escuchen. Petra,
desde su convalecencia, notó el movimiento inusual en el ala de servicio. Aunque débil, su instinto seguía intacto. Percibía el aire de conspiración, el rumor de un secreto que se escapaba de las manos de los poderosos. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, decidió callar. Tal vez comprendía que no todo lo que se descubre debe ser revelado. Mientras tanto, Curro aguardaba bajo la vieja encina donde tantas veces había esperado a Ángela. El amanecer empezaba a colorear el horizonte y, por un instante, creyó que ella no vendría. Pero entonces la vio aparecer, envuelta en el mismo chal que llevaba la primera vez que la conoció. El silencio que los unió fue más elocuente que cualquier palabra. Sabían que no había futuro, y aún así, en ese instante, todo parecía posible. Cada paso que daban juntos por el sendero que conducía al río era un desafío al destino. No huían, no planeaban nada, solo caminaban, conscientes de que aquel sería su último viaje compartido. Y en ese paseo, entre miradas y silencios, se dijeron todo lo que las palabras no pueden expresar. Porque hay amores que se miden no por su duración, sino por la intensidad del adiós. En el corazón de la promesa, donde las emociones se esconden tras los muros de piedra, Adriano se hundía cada día un poco más. Desde que había enviado la carta a Catalina, su vida se había convertido en una espera interminable. Contaba los días con el ansia de quien busca un milagro, pero el silencio seguía siendo su única respuesta. A veces se preguntaba si la carta había llegado, o si el destino simplemente había decidido castigarlo por haber creído que el amor podía vencer a la distancia. Las noches en la habitación de huéspedes eran largas y desoladas. Adriano repasaba en su mente cada conversación con Catalina, cada gesto que la había hecho sonreír. La recordaba supervisando las cuentas de la finca, con esa mezcla de firmeza y ternura que lo desarmaba. Ahora, sin noticias de ella, se sentía como un hombre al que le hubieran arrebatado la brújula. Y en esa ausencia, la esperanza se convertía poco a poco en una forma refinada de tortura. Martina lo observaba desde la distancia, sintiendo un peso que no sabía nombrar. Había sido ella quien, sin querer, había reavivado en Adriano el fuego del recuerdo, mencionando a Catalina en una conversación trivial. Ahora veía las consecuencias de su imprudencia. Lo veía vagar por los pasillos, con los ojos perdidos, aferrado a un silencio que dolía incluso a quien no lo amaba. Y aunque entre ellos no existía vínculo más allá de la preocupación, Martina sentía que había herido a alguien que no merecía más dolor. Una tarde, lo encontró sentado en el invernadero, rodeado de las plantas que Catalina solía cuidar. La luz del atardecer teñía de oro las hojas, y el aire olía a tierra húmeda. Adriano tenía en las manos un sobre arrugado, como si lo hubiera abierto 1000 veces esperando leer algo distinto. Martina no se atrevió a hablar, solo se acercó lo suficiente para sentir su tristeza, ese tipo de tristeza que se contagia sin necesidad de palabras. En su mente, una frase se repetía sin descanso: no debía haber dicho nada. Esa culpa silenciosa empezó a transformarse en una especie de obsesión. Martina se sorprendía buscándolo con la mirada, intentando descifrar qué pensaba, si había dormido, si comía. No era amor lo que sentía, sino empatía llevada al extremo, un reflejo de su propio vacío. Porque ella también cargaba con heridas invisibles. La distancia con Curro, el peso del apellido Luján, la imposibilidad de ser libre en una casa donde todo se mide por la conveniencia y el honor. Mientras tanto, Manuel vivía su propio torbellino. La decisión de readmitir a Enora no había sido fácil, y aunque su instinto le decía que debía confiar en ella, la duda seguía latiendo como una sombra persistente. La había visto regresar al hangar con la cabeza alta, dispuesta a demostrar su valía. Pero en cada movimiento de la joven francesa, había algo distinto, una serenidad que antes no poseía, como si el tiempo fuera para ella un aliado secreto. Enora había cambiado, ya no buscaba impresionar a Manuel, ni rivalizar con nadie. Su gesto ahora era más tranquilo, su voz más segura. El fracaso del motor y la humillación pública la habían convertido en alguien distinto. Por eso, cuando cruzó las puertas de la cocina para visitar a Simona y Candela, llevaba consigo algo más que un regalo. Llevaba la necesidad de reconciliarse con el pasado. Simona fue la primera en verla y no pudo ocultar su sorpresa. Candela, en cambio, sonrió con la ternura de quien comprende antes que nadie las segundas oportunidades. Enora sacó de su bolso un pequeño paquete envuelto en tela beige. Dentro, había 2 delantales bordados con las iniciales de las cocineras y una nota breve, escrita con su pulcra caligrafía.
gracias por haber creído en mí cuando nadie más lo hizo. La sencillez del gesto emocionó a ambas mujeres, que comprendieron que aquella no era solo una muestra de gratitud, sino una disculpa por todas las veces que la joven había respondido con orgullo donde debía haber mostrado humildad. En el hangar, mientras tanto, Manuel examinaba una serie de cartas que habían llegado aquella mañana. Eran de empresas de toda España, algunas incluso del extranjero, interesadas en su motor. Leía los elogios con una mezcla de orgullo y desconcierto. Había trabajado durante meses en ese proyecto sin imaginar que pudiera despertar tanto interés. Pero en el fondo, algo le inquietaba, la idea de que aquel éxito pudiera convertirlo en un objeto de deseo más que en un inventor respetado. Enora lo encontró absorto, con las manos manchadas de aceite y la mirada fija en los planos. No he venido a interrumpir, dijo, apenas audible. Manuel levantó la vista, sorprendido, pero no molesto. La tensión entre ambos era distinta ahora. No la del reproche, sino la de dos almas que se reconocen en su propia soledad. Ella le entregó un cuaderno pequeño. Son algunas notas sobre la resistencia del acero con el que reforzamos el eje. Tal vez te sean útiles. Él asintió sin decir palabra, pero su gesto fue más amable de lo que ella esperaba. Fue un comienzo. Esa misma tarde, en el salón principal, Adriano cruzó mirada con Manuel. Ninguno de los dos habló, pero el silencio entre ellos era el reflejo de un vínculo invisible. Los dos sabían lo que era esperar una carta que no llega, lo que es amar desde la distancia y cargar con una culpa que no se disuelve con el tiempo. Ambos hombres estaban en el mismo punto, aunque por caminos distintos. Enora, al salir del hangar, se detuvo un momento junto al jardín. El viento agitaba los castaños y el cielo amenazaba lluvia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la promesa ya no era un lugar de humillación, sino de posibilidad. No sabía si Manuel volvería a confiar plenamente en ella, pero comprendió que el perdón no siempre se recibe. A veces se construye, día a día, con gestos pequeños. Y aquel día, al menos, había dado el primer paso. Martina, por su parte, trataba de recomponer el ánimo de Adriano con conversaciones banales, pero sus esfuerzos eran inútiles. Cada palabra caía en el vacío, como una piedra lanzada al agua sin eco. El hombre parecía vivir en otra dimensión, encerrado en su propia melancolía. Sin embargo, esa melancolía tenía un matiz distinto. Ya no era la desesperación del abandono, sino una especie de rendición serena. Adriano había aceptado que no podía controlar el curso del destino, y en esa aceptación encontró una forma extraña de paz. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, Martina escribió una carta para Catalina. No la firmó, ni la selló. Sabía que nunca la enviaría. Pero necesitaba poner en palabras lo que sentía. Que su primo Adriano la amaba de verdad, que la esperaba sin reproches, y que cada día sin respuesta era un día más que lo consumía por dentro. Cuando terminó de escribir, rompió la carta en pedazos y los arrojó al fuego. En las llamas vio reflejada su propia impotencia. Al amanecer, la lluvia finalmente cayó. Los caminos de la promesa se cubrieron de barro, y el aire olía a hierba mojada. Manuel caminó hasta el hangar, donde Enora ya lo esperaba, empapada pero sonriente. No hablaron de trabajo, ni de motores, solo compartieron el silencio de quienes entienden que la vida, a veces, se mide por los momentos que no necesitan palabras. Y en otro rincón de la finca, Adriano miraba el horizonte, convencido de que el viento traería noticias de Catalina. No sabía que, en ese mismo instante, ella también pensaba en él, sosteniendo una carta que no se atrevía a abrir. El destino, caprichoso, los unía una vez más en la distancia, como dos notas que resuenan juntas sin tocarse jamás. En el ala de servicio, donde las risas son siempre más discretas y el dolor se oculta bajo los delantales, María Fernández intentaba mantener la compostura. Su decisión de no seguir adelante con el embarazo había dejado una sombra en su mirada. Nadie la juzgaba, pero todos sentían esa mezcla de respeto y tristeza que envuelve a quienes cargan con una elección que cambia la vida para siempre. Pía la observaba desde lejos, consciente de que ninguna palabra de consuelo puede borrar la angustia de una joven que se enfrenta sola al abismo. Había vivido algo parecido, hacía años, cuando fue obligada a callar y a ceder ante las imposiciones del poder. Por eso su apoyo hacia María no era solo compasión. Era una forma de redención silenciosa, de reparación por el pasado que aún la perseguía en las noches sin sueño. Aquella mañana, Pía llamó a María a la despensa, un refugio pequeño donde el aroma del pan recién hecho parecía aliviar las heridas del alma.
Le explicó que la partera de Luján llegaría antes de lo previsto, una mujer discreta que no hacía preguntas. María asintió con la cabeza, pero su cuerpo temblaba. La idea de ese encuentro la aterrorizaba más que cualquier castigo. Era el miedo al después, al vacío que deja lo que no llega a nacer. Samuel, que había sido el primero en enterarse del secreto, se movía por los pasillos con el gesto sombrío. Desde que había abandonado el seminario para servir en la Promesa, pocas veces había sentido una carga espiritual tan pesada. Aquel hijo no era suyo, pero el sufrimiento de María lo tocaba como si lo fuera. Cada plegaria que murmuraba por ella era un intento de reconciliar la fe con la realidad. En la capilla, encendió una vela por el alma del niño que nunca llegaría a respirar. No era superstición, ni rito, sino un acto de humanidad. En su mente, las palabras de Cristo sobre la misericordia resonaban como un recordatorio de que el perdón no siempre viene del cielo, sino de los corazones que se atreven a comprender. Cuando salió, el aire fresco del amanecer le devolvió un poco de paz, pero no del todo. Petra, mientras tanto, vivía su propio purgatorio. La enfermedad la había dejado más débil de lo que quería admitir. Los dolores en el pecho la obligaban a detenerse cada pocos pasos, pero su orgullo seguía intacto. Cristóbal le había dado un ultimátum. O recuperaba el ritmo de trabajo o perdería su puesto. La amenaza le resonaba en los oídos como un eco cruel. Sabía que su cuerpo no respondía, pero también sabía que no podía permitir que la echaran sin luchar. Esa noche, cuando el cansancio la venció junto a la lumbre, Samuel la encontró dormida en una silla, con un rosario en la mano y los labios entreabiertos como si rezara incluso en sueños. La cubrió con una manta y se quedó observándola un momento. Era una mujer difícil, a veces insoportable, pero en ese instante no vio en ella a la enemiga de tantos, sino a una criatura asustada que temía perder el único lugar donde aún se sentía necesaria. Al día siguiente, Samuel fue directamente al despacho de Cristóbal. Lo encontró revisando las cuentas del almacén, meticuloso como siempre. Petra necesita tiempo para recuperarse, le dijo sin rodeos. El mayordomo lo miró con esa mezcla de condescendencia y firmeza que solo tienen los hombres acostumbrados a mandar. Aquí todos somos necesarios, respondió, pero nadie es indispensable. Samuel apretó los puños. En su interior, algo se rompía. El límite entre la obediencia y la justicia. El enfrentamiento no duró más de unos minutos, pero dejó en el aire una tensión densa. Desde ese momento, Cristóbal empezó a mirarlo con recelo. El joven sacerdote se había atrevido a desafiar la jerarquía, y en una casa como la Promesa, eso nunca sale gratis. Sin embargo, Samuel no se arrepentía. Sabía que el deber no siempre coincide con la fe, y que a veces defender a alguien es la única forma de salvarse a uno mismo. En los días que siguieron, Petra comenzó a mejorar lentamente. Caminaba con dificultad, pero su voz recuperaba fuerza. Y aunque no lo admitiera, estaba agradecida con Samuel. En un gesto inusual, le dejó sobre la mesa un pequeño crucifijo de madera, tallado torpemente por sus propias manos. No dijo nada, él tampoco, pero ambos comprendieron el significado. En una casa llena de intrigas, aún quedaba espacio para la gratitud. Mientras tanto, Lope seguía atrapado entre la rutina de la cocina y la creciente curiosidad que su talento había despertado. Las recetas ilustradas que había creado circulaban entre los sirvientes como pequeños tesoros. Simona y Candela insistían una y otra vez en que debía publicarlas, pero él se resistía, temeroso de exponer lo que consideraba una parte íntima de sí mismo. No sabía que su silencio ya había sido roto por otros. Una mañana, Curro entró con el rostro pálido y un periódico arrugado en las manos. El nombre impreso en tinta negra lo dejó sin aliento: Madame Cocotte. En la página central, una receta casi idéntica a una de las creaciones de Lope aparecía firmada por esa autora misteriosa. No era una coincidencia. Las medidas, los dibujos, incluso las notas al margen eran las suyas. Al principio pensó en un error, en un malentendido, pero cuanto más leía, más claro veía la sombra de una traición. No dijo nada, se guardó el periódico en el bolsillo y esperó el momento oportuno. No quería humillarlo, pero tampoco podía callar. Aquella noche, cuando Lope se sentó junto al fuego a escribir, Curro lo observó en silencio. Lo vio pasar las páginas de su cuaderno con devoción, cuidando cada trazo, como si temiera que el papel sintiera dolor. Entonces comprendió que, si alguien había robado esas recetas, no lo había hecho por dinero, lo había hecho por envidia. Lope, ajeno a todo, seguía dibujando. En cada ilustración ponía una precisión casi científica.
Aquellas páginas eran más que recetas. Eran fragmentos de vida, recuerdos de su madre, de su infancia entre fogones humildes, de su deseo de ser algo más que un simple cocinero. Por eso, cuando Curro se acercó con el periódico en la mano, el silencio que los separaba se volvió casi insoportable. No hubo acusaciones, solo miradas. Curro extendió el papel y lo dejó sobre la mesa. Tal vez deberías verlo, dijo con voz baja. Lope lo tomó, y al reconocer su propia letra bajo otro nombre, algo en su interior se quebró. No gritó, no maldijo. Solo cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que en la promesa los secretos se venden caro, pero nunca imaginó que el suyo fuera a tener un precio tan alto. Simona y Candela, al enterarse, sintieron una mezcla de rabia e impotencia. Habían sido las únicas que conocían las notas originales, y se preguntaban cómo habían salido de la cocina. Candela sospechó de Petra, recordando que en una ocasión la había sorprendido hurgando entre los cajones, pero Simona la frenó. No juzguemos sin pruebas, le dijo. Pero en su interior, el temor crecía. Alguien en la promesa había decidido aprovecharse de la inocencia de un hombre bueno. Durante los días siguientes, Lope apenas habló. Seguía cocinando con la misma precisión, pero su mirada se había vuelto distante, como si cada plato que preparaba fuera una despedida. En los pasillos, las voces murmuraban el nombre de Madame Cocotte, pero nadie sabía quién era. Algunos creían que era una escritora parisina, otros, una invención para cubrir el plagio. Solo Lope guardaba el silencio de los que han perdido algo que no se puede recuperar. Una tarde, Pía lo encontró solo en la despensa, sentado frente a sus cuadernos abiertos. ¿Estás bien?, le preguntó con suavidad. Él sonrió sin mirarla. Solo cansado. Pero ella supo que mentía. Reconoció en su voz la misma tristeza que había oído en María, en Adriano, en tantos otros. Era el sonido del alma cuando se siente invisible. Pía le puso una mano en el hombro. No dejes que te lo quiten todo, susurró. Lope no respondió, pero aquella frase, como una semilla, empezó a germinar en su silencio. En la misma noche, mientras la casa dormía, Lope tomó una decisión. No denunciaría el robo, ni buscaría venganza. Haría lo único que sabía hacer, seguir creando. Si le habían robado una receta, escribiría 10 más. Si le habían arrebatado un nombre, inventaría otro. Porque los ladrones pueden copiar palabras, pero no el alma que las escribe. Y en esa determinación silenciosa, encontró una forma nueva de resistencia. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron entre los robles, el carruaje preparado por Curro aguardaba en silencio junto al camino del molino. Ángela apareció envuelta en un abrigo oscuro, con los ojos hinchados de haber llorado toda la noche. No dijo palabra, tampoco él, bastó con que se miraran para entender que aquel trayecto sería su último refugio, el breve paréntesis antes del adiós definitivo. El coche avanzó por senderos cubiertos de niebla, y el ruido de las ruedas sobre el barro sonaba como un lamento. Ninguno de los dos quería pensar en lo que venía después, en la boda impuesta, en la sumisión inevitable. A cada kilómetro, el mundo que conocían quedaba atrás, y por un instante ambos sintieron la ilusión de ser libres, aunque supieran que esa libertad duraría lo que tarda un suspiro en romperse. Leocadia, desde la ventana de su dormitorio, siguió con la mirada el polvo que levantaban los caballos al alejarse. Su pecho se contrajo en una mezcla de orgullo y temor. Había accedido al deseo de su hija convencida de que un acto de confianza podría devolverle la calma, pero a medida que el carruaje desaparecía, comprendió que tal vez acababa de sellar su propia derrota. En la quietud del amanecer, el silencio de la promesa pesaba más que cualquier reproche. Dentro del coche, el silencio entre Ángela y Curro era una confesión en sí misma. Ella apoyó la cabeza contra el cristal, observando cómo el paisaje pasaba sin dejar huella, mientras él mantenía las manos apretadas sobre las rodillas, como si temiera que un simple movimiento pudiera romper el hechizo del momento. A veces las palabras sobran porque lo único que vale la pena decir se siente demasiado grande para pronunciarse. Llegaron al pueblo cercano al anochecer. No se alojaron en ninguna posada lujosa, solo en una casa humilde, a orillas del río. El dueño, un anciano amable, les ofreció 2 habitaciones contiguas, pero ninguno insistió en mantener la distancia. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el tejado, Ángela y Curro se sentaron frente a la chimenea. El fuego crepitaba con un ritmo que parecía marcar sus respiraciones. Era la última vez que podían estar juntos sin mentiras ni miedo. Curro la miró largo rato, intentando grabar en su memoria cada gesto, cada sombra de su rostro. Quiso decirle que la amaba,
que su vida sin ella carecería de sentido, pero el peso de la realidad lo obligó al silencio. Ángela, sin mirarlo, murmuró apenas, «No me olvides», y en esa frase breve se concentró toda la verdad de su historia. El amor que no pide promesas, solo memoria. Mientras tanto, en la promesa, Leocadia recorría los pasillos con paso nervioso. No podía apartar la idea de que Lorenzo supiera del viaje. Lo temía más que a cualquier castigo divino. Lorenzo no perdonaba la desobediencia, y si llegaba a descubrir la escapada de su hija con Curro, toda su estrategia se derrumbaría. En su mente, el matrimonio con Beltrán era la única salvación. Pero el corazón, rebelde, no entiende de pactos. El eco de esa preocupación alcanzó a Beltrán, que notó la ausencia de Ángela y comenzó a hacer preguntas. Su tono, más curioso que celoso, irritó a Leocadia. «Mi hija solo necesitaba descansar», mintió. Pero la mentira pesó más que la verdad que intentaba ocultar. Sabía que cada palabra dicha era un hilo más en la tela de araña que ella misma había tejido, y que cualquier movimiento en falso podía romperla. Manuel, por su parte, parecía ajeno a las tensiones de la casa, aunque en su interior también hervía una inquietud. Enora trabajaba junto a él en el hangar con una dedicación impecable, y sin embargo, algo no encajaba. Había recibido una carta anónima que hablaba de un socio oculto interesado en sus planos. Al principio pensó que era una broma o un intento de distraerlo, pero cuando encontró el sobre en su escritorio, sin sello ni remitente, la duda se convirtió en una sombra constante. Aquella tarde, mientras revisaba los planos del motor, notó que uno de los documentos originales había desaparecido. No quiso culpar a nadie sin pruebas, pero su mente fue inevitablemente hacia Enora. La admiraba, sí, pero no olvidaba que en el pasado había traicionado la confianza del equipo. El deseo de creer en ella luchaba con el instinto que le gritaba cautela. A veces la fe en los demás no nace de la certeza, sino de la necesidad de no sentirse solo. Enora, ajena a esas sospechas, siguió trabajando en silencio. Había notado el cambio en Manuel. Su mirada más distante, sus respuestas cortas. Lo entendía, nadie se libra del peso del pasado con facilidad. Por eso decidió no justificar nada, solo demostrar con hechos su lealtad. Cada noche permanecía hasta tarde afinando los mecanismos, dibujando cálculos en los márgenes, dejando notas para el día siguiente. No buscaba reconocimiento, solo redención. Esa dedicación no pasó desapercibida para Candela, que la vio salir del hangar con las manos manchadas de grasa y los ojos enrojecidos por el cansancio. «Esa muchacha se está dejando el alma», comentó a Simona mientras amasaba pan. Pero Simona, que había aprendido a desconfiar del entusiasmo ajeno, respondió: «En esta casa nadie hace nada sin un motivo». Y esa frase, lanzada al aire como una observación cualquiera, quedó flotando como un presagio. Mientras la lluvia persistía sobre el tejado, Petra se incorporó por primera vez desde su enfermedad para cumplir con sus tareas. Quería demostrar a Cristóbal que aún era útil, que su debilidad no la había derrotado. Cada paso le costaba, pero en su mirada había una determinación casi feroz. Al verla, Samuel comprendió que su intervención no había sido en vano. Petra, orgullosa como siempre, fingió no notarlo, pero en el fondo sabía que sin él ya estaría en la calle. Cristóbal la observó desde el otro extremo del pasillo. No dijo nada, pero el gesto de aprobación en su rostro era inusual. Quizás entendía, aunque no lo admitiera, que detrás de la rigidez también leía la humanidad. A veces el deber más difícil en una casa como la promesa no es el de mandar, sino el de aprender a perdonar. De regreso al hangar, Manuel descubrió que el documento extraviado había vuelto a su lugar. Nadie confesó haberlo movido. Enora, sin embargo, notó su alivio y comprendió que había sospechado de ella. No se ofendió con acento agudo, solo sonrió con una mezcla de tristeza y comprensión. A veces la confianza se gana más despacio que el amor, pensó. Y tenía razón, porque en aquel momento, Manuel sintió una punzada de vergüenza. Su corazón, tan acostumbrado a los motores y la lógica, no sabía lidiar con las emociones. En la distancia, la historia de Ángela y Curro seguía su curso inevitable. Aquellos 2 días se convirtieron en un oasis fuera del tiempo. Caminaron por los campos, hablaron poco, se rieron apenas, pero cada gesto contenía una ternura que dolía. En la última noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Curro le prometió que no la buscaría, no por falta de amor, sino por respeto. Ángela lloró en silencio, sabiendo que esa promesa era, en realidad,
la más cruel de todas. Al amanecer, ella se levantó antes que él y escribió una carta. No decía mucho, apenas unas líneas. Gracias por haberme hecho sentir viva. No te despidas, porque yo tampoco sabré hacerlo. La dejó sobre la mesa y salió sin mirar atrás. Cuando Curro despertó y leyó esas palabras, sintió que algo en su pecho se quebraba de manera irreversible. No lloró, solo se quedó sentado, mirando el fuego apagarse lentamente, como si el destino se consumiera con él. Leocadia recibió la noticia de su regreso con un alivio que rayaba en el miedo. Ángela no habló de lo ocurrido, solo dijo que estaba lista para cumplir su deber. Pero en su voz había una serenidad nueva, el tipo de calma que solo tienen los que han dejado de esperar. Leocadia la abrazó, sin saber si debía sentirse orgullosa o derrotada. Sabía que había recuperado a su hija, sí, pero no su alma. En la casa, los rumores del plagio de Lope y las cartas misteriosas en el hangar empezaban a mezclarse en una atmósfera de sospecha general. Todo el mundo parecía esconder algo. Manuel miraba a Enora con más atención que nunca. Petra escuchaba más de lo que debía. Candela cerraba la puerta de la cocina con cerrojo. Y en medio de todo, Pía notaba cómo el equilibrio que tanto había costado mantener se desmoronaba poco a poco, como una receta que se arruina por un solo ingrediente fuera de lugar. Esa noche, mientras el reloj de la torre daba las 11, una figura desconocida cruzó los jardines. Llevaba una capa oscura y se detuvo frente al hangar, observando las luces encendidas. Enora, adentro, seguía trabajando. No lo vio. El visitante se acercó a la ventana, dejó algo sobre el alféizar, un sobresellado con cera roja, y desapareció en la oscuridad. Nadie lo vio entrar, nadie lo vio salir, pero al día siguiente, el contenido de ese sobre cambiaría más de un destino en la promesa. Cuando amaneció, la lluvia había cesado y un silencio extraño envolvía los jardines de la promesa. El rocío brillaba sobre las hojas como si la naturaleza contuviera la respiración antes de un suceso inevitable. Manuel fue el primero en salir de su taller, guiado por la curiosidad y un ligero presentimiento. Sobre la ventana del hangar, el sobresellado con cera roja esperaba, humedecido pero intacto, como una tentación cuidadosamente colocada para ser descubierta. Lo tomó con cautela, sintiendo el relieve del sello entre los dedos. No había nombre, solo un dibujo grabado, la silueta de una rosa. Lo abrió despacio, con la precisión de quien desmonta un mecanismo frágil. Dentro, una nota escrita con tinta azul. El mérito no pertenece a quien crea, sino a quien sabe hacerlo brillar. Cuida a quien confías tu obra. La firma era ilegible, pero el mensaje era claro. Alguien dentro de la casa había traicionado su proyecto. El corazón de Manuel se aceleró. La primera imagen que cruzó su mente fue la de Enora. No quería creerlo, pero el miedo lo empujaba a dudar. Guardó la carta en el bolsillo y salió sin mirar atrás. En el patio, Enora lo saludó con una sonrisa cansada, sin imaginar que aquella mirada amable era ahora una mezcla de gratitud y sospecha. La distancia invisible entre ellos se volvió un abismo. Mientras tanto, en la cocina, Simona y Candela comentaban la desaparición de un cuaderno de Lope. Habían buscado por todas partes sin éxito. Lope no decía nada, pero su rostro lo traicionaba. En sus ojos había un brillo de angustia que ni el humo de los fogones podía disimular. Cuando el cartero llegó con la edición del día del periódico de Luján, Candela lo oyeó con acento agudo distraídamente, hasta que vio, una vez más, el nombre de Madame Cocotte en la portada. El artículo elogiaba las recetas del chef anónimo de la nobleza, acompañado de una ilustración idéntica a las de Lope. Pero esta vez, había algo nuevo. Una firma al pie del texto, pequeña, apenas visible. Candela entornó los ojos. No era una firma francesa. Era una inicial doble, familiar. La MC, que reconoció al instante. Su respiración se detuvo. María Candela, el seudónimo que usaba cuando escribía en secreto a una amiga de Madrid años atrás. Sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Recordó aquella vez que, en un arranque de entusiasmo, había enviado algunas notas de cocina a un editor local que nunca le respondió. No imaginó que esas notas, guardadas en algún archivo, terminarían en manos ajenas. Ni que sus descripciones habrían sido tomadas y firmadas como si pertenecieran a otra. Corrió a enseñárselo a Simona, pero la mujer la detuvo con la calma de quien ha aprendido que las verdades deben dosificarse. Si fue un error, se aclarará, murmuró Simona, aunque sabía que el daño ya estaba hecho.
En la promesa, los secretos no necesitaban pruebas. Bastaba un rumor para convertir la inocencia en culpa. Y el rumor ya corría por los pasillos, susurrado entre doncellas y mozos de cuadra. Alguien de la cocina vendió las recetas. Lope, al enterarse, no acusó a nadie. Simplemente guardó sus cuadernos y siguió trabajando, con esa dignidad callada de quien decide no pelear por lo que no puede recuperar. Sin embargo, dentro de él algo había cambiado. Ya no cocinaba para alimentar, sino para resistir. Cada plato se volvió una forma de afirmación, una respuesta silenciosa a la traición que aún no tenía nombre. Enora, por su parte, se presentó ante Manuel con una propuesta: rediseñar el ala derecha del motor con un nuevo sistema de válvulas. Hablaba con entusiasmo, pero él apenas la escuchaba. En su mente, las palabras del anónimo resonaban una y otra vez. Cuida a quien confías tu obra. La desconfianza se infiltró como veneno en su conciencia. Cuando ella notó su mirada distante, comprendió que algo había cambiado y sintió un frío que no venía del clima. Esa misma tarde, Curro regresó a la finca. Había cabalgado durante horas sin descanso, llevando en el alma el peso del adiós. Al cruzar las puertas de la promesa, todo le pareció más vacío, más ajeno. En el bolsillo conservaba la carta que Ángela había dejado en la mesa. La leía una y otra vez, intentando encontrar en esas pocas líneas la fuerza para aceptar lo inevitable. Pero las palabras, lejos de consolarlo, le abrían una herida nueva cada vez que las repetía. Leocadia lo recibió con una serenidad inquietante. Fingió no saber nada, pero en su interior una voz le susurraba que el amor de su hija había cruzado el punto sin retorno. Intentó convencerlo de que la boda se celebraría pronto, que todo marchaba según lo previsto. Curro asintió en silencio, aunque su mirada la atravesó como una acusación muda. No era odio lo que sentía, sino compasión por una madre que creía proteger destruyendo. Esa noche, Ángela se encerró en su habitación y rompió a llorar en silencio. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera arrancarlas. En su mano tenía un pequeño trozo de tela, un pañuelo de Curro, aún impregnado de su olor. Lo apretó contra el pecho y cerró los ojos. Sabía que al día siguiente comenzaría la cuenta atrás hacia su boda con Beltrán, pero en su corazón ya era una viuda antes de casarse. En otra parte de la casa, Manuel decidió hablar con Pía sobre la carta anónima. Ella escuchó atentamente, sin interrumpirlo. Cuando terminó, lo miró con gravedad. Las palabras sin firma suelen venir de quien teme la verdad, dijo. Él comprendió el mensaje. No podía juzgar sin pruebas. Esa noche, volvió al hangar y encontró a Enora dormida sobre los planos. La cubrió con una manta y, por primera vez en días, se permitió dudar de su desconfianza. Al día siguiente, la tensión en la promesa era casi física. Cada mirada escondía un secreto, cada gesto un temor. María se preparaba para su cita con la partera, Petra trataba de no flaquear. Lope trabajaba en silencio. Enora sonreía sin saber que el rumor sobre ella se extendía como fuego. Todo parecía suspendido en un equilibrio frágil, como una cuerda que puede romperse con un suspiro. Entonces, un grito interrumpió la calma. Venía del pasillo principal. Cristóbal apareció con un sobre en la mano, idéntico al que Manuel había recibido, pero este llevaba un nombre escrito, Lope Ruiz. Al abrirlo, todos contuvieron la respiración. Dentro había una nota breve. La verdad se cocina a fuego lento. Cuando esté lista, nadie saldrá ileso. Nadie entendió su origen, pero todos sintieron el escalofrío de lo desconocido. Enora se acercó discretamente y vio el sello de la rosa en la acera. Lo reconoció de inmediato. Era el mismo que usaban en París ciertos círculos de inventores y editores industriales. Un sello de confidencialidad, de advertencia, pero también de poder. Comprendió que aquello no era un juego doméstico, sino parte de algo mayor, una red que empezaba a extenderse sobre todos ellos. La promesa entera respiró inquieta esa noche. Manuel, en su taller, pensaba en quién podía querer sabotear su trabajo. Pía oraba por María y por el alma del niño que no nacería. Curro, solo, miraba el horizonte, recordando la voz de Ángela. Y Lope, en la cocina vacía, escribió la última línea de su cuaderno. Nada se roba del todo mientras alguien recuerde quién lo creó. En el fondo, todos presentían que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Que la carta con el sello de la rosa no era solo un aviso, sino el inicio de una tormenta que pondría a prueba la lealtad, el amor y la verdad en la promesa. Así cierra el capítulo 706 de La promesa. Una despedida disfrazada de deber,
un secreto editorial convertido en amenaza, y la semilla de una traición que todavía nadie entiende pero todos sienten venir. El amor de Curro y Ángela se despide sin palabras, el motor de Manuel se convierte en símbolo de confianza quebrada, y el misterio del sello de la rosa deja a todos mirando hacia el horizonte con más preguntas que certezas.